vamos a compartir las charlas de café con Guadalupe Villa. Ella es doctora en Historia, investigadora y miembro del Comité de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, para hablar de Francisco Villa, lo cual pues implica de alguna manera una doble responsabilidad, ya que Guadalupe Villa es nieta del Centauro del Norte. Muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues este es el encuentro de charlas de café que pudiste tener de una manera muy sui generis con tu abuelo. Así es, a través de 2 sesiones espiritistas. Y bueno, pues sí, fíjate que para mí ese fue un problema al principio, decir, bueno, ¿cómo me voy a enfrentar a Villa, no? Pero además cuando me pidieron que participara en el proyecto, me dijeron, queremos que lo hagas como nieta y que lo entrevistes como nieta. Entonces sí, se complicaba el asunto. Pero después recordé que ahí en La Coyotada, cuando, bueno, cada año que hacen un homenaje con motivo de su natalicio, lugareños hacen una sesión espiritista en la noche, a la que nunca he ido y tampoco me han invitado, no sé si asistiría, pero bueno, eso me dio la pauta para entrar en contacto con él. Y bueno, y se ha escrito mucho en el sentido de la imagen de Francisco Villa como un bandolero, como un asesino, mujeriego, pero pues me imagino que hay mucho más que decir sobre él. Tanto Villa como Zapata fueron, bueno, los 2 líderes de los movimientos revolucionarios populares que perdieron la guerra, pero que también fueron calificados o etiquetados de una manera terrible, ¿no? El Atila, para el caso de Zapata, a Villa, bueno, como un ser monstruoso, ¿verdad? Que violaba mujeres, que mataba niños. Y bueno, hay mucho de una historia negra absurda, inventada. Lo que habría que tal vez aclarar es por qué está con este grupo, ¿no? Él era un muchacho que se ve pues en medio de un accidente, de una situación que lo hace huir y bueno, se une a este grupo del cual aprende, pues no tuvo una instrucción formal y aprende pues muchas de las tácticas que utiliza durante el tiempo de guerra, ¿no? Eso le permite no solamente conocer la geografía, sino también hacer una red social muy importante que después le va a servir para cuando ingrese a la revolución. Fue en estos inicios cuando se cambia el nombre. Así es, sí. Bueno, como tú sabes, él era Doroteo Arango Arámbula. Él dice que su padre, Agustín Arango, llevaba el apellido materno, era hijo natural, pero que sabía que su padre era Jesús Villa. Por lo tanto, decide adoptar el apellido Villa. Aunque te voy a decir, había un bandolero zacatecano que se llamaba Francisco Villa, que yo localicé en algunos periódicos, y yo creo que de alguna manera Villa no narra sus andanzas con él, posiblemente lo conoció y quizá de él heredó el nombre. En esta entrevista que le haces en el libro, habla pues mucho de lo que sucedió durante su relación con Francisco y Madero. Lo admiro sinceramente, ¿no? Él pensaba, bueno, como este hombre que lo tiene todo, decide casi dejarlo y luchar por otros, ¿no? Por un ideal. Y yo creo que él va aprendiendo a lo largo de su vida. O sea, Villa no tuvo estudios formales, pero todo es un aprendizaje cotidiano. Con los bandidos, con los revolucionarios, con las mujeres, con los niños, con todos va aprendiendo, ¿no? Es un hombre abierto a aprender. Y el Villa de 1910 no va a ser el mismo Villa de 1923. Algo muy importante que hizo fue, quizá tal vez por esta falta de instrucción, darle mucha importancia a la educación. Muchísima. En él se vuelve una obsesión. Una de las anécdotas que a mí me gusta mucho contar es cuando él llega a la Ciudad de México y se entrevista con Zapata en 1914, hace una redada de niños. Se encuentra a los niños en la Alameda, sé que hacen lo que hoy llamamos nosotros niños de la calle. Los recoge, los sube al tren, los manda a Chihuahua, le telegrafía a su esposa y dice, mételos a la Escuela de Artes y Oficios, que aprendan a defenderse en su vida y que no sean unos vagos. Algunos aceptan, otros se van, no estaban acostumbrados a la disciplina, pero no solo eso, Villa funda más de 50 escuelas en Chihuahua y además ya en Canutillo funda una escuela pues que podríamos llamar modelo, la Escuela Felipe Ángeles. Entonces, sí, en Villa hay una obsesión de aprender. Y pocos conocen también pues su faceta como padre, el interés que tuvo en ir recogiendo a los muchos hijos que tuvo con las muchas mujeres que
que tuvo también. Así es, yo siempre digo que fue un padre responsable y un marido muy irresponsable. O sea, con los hijos quiso tener una familia muy un poco a su estilo, ¿verdad? Él decía que quería llevar una vida normal. Bueno, habría que preguntarnos qué era para él llevar una vida normal. Claro, ya estaba en reposo, estaba en sosiego, en Canutillo. Tan estuvo en sosiego que le faltó malicia para poder adivinar el plan que se estaba fraguando en su contra. ¿Cuáles considerarías que son las principales cualidades de Francisco Villa? Ay, mira, yo creo que su tenacidad. A mí me gusta decirles a los jóvenes que piensen que la vida no es un juego, que no siempre van a ser jóvenes, que para remontar, digamos, toda tu adversidad necesitas de una fuerza de voluntad muy fuerte, y eso es lo que le pasa a Villa. O sea, Villa, cuando empiezan sus memorias y dice, bueno, la tragedia de mi vida comienza en medio de la pobreza, desde el día en que nací, en medio de la pobreza que rodeó mi cuna. Se pudo haber quedado como campesino, ¿no? Él odiaba, por ejemplo, tenía así una obsesión en contra del alcohol. Probablemente fue un niño golpeado, maltratado, o vio cosas terribles a través de... Digo, es una hipótesis, no lo sé, pero ese odio que le tiene al alcohol, cuando él fue gobernador de Chihuahua hay fotografías donde están las barricas, donde se está tirando el alcohol y cerraban las cantinas. Yo no quiero que mi tropa se emborrache, que luego anden vendiendo como los federales las municiones y las armas. O sea, además, los que están borrachos no están en sus 5 sentidos, se sustraen del gasto diario el dinero que necesitan sus familias, los niños no se pueden educar y andan todos harapientos y sucios. Yo no quiero eso. ¿Y su principal legado? Pues yo creo que fue esa lucha y ese anhelo de todos los seres humanos, la lucha por la justicia, por la igualdad, que miren tantos años, 100 años de que vamos a conmemorar la revolución y no lo hemos podido resolver. Al contrario, creo que cada vez tenemos más problemas que los que había en el pasado. Precisamente como historiadora, conociendo todo este pasado del México, pues independentista, revolucionario y pues también las épocas posteriores, ya un México más moderno, ¿qué es lo que habría que conmemorar? ¿Qué es lo que habría que rescatar de todos estos personajes que ahora estarán tan presentes? Mira, yo creo que, bueno, además de los personajes que creo que sí algo les debemos, ¿verdad? Creo que también tenemos que recordar a toda la gente que los apoyó, a toda esa rica gama social que los impulsó, que los ayudó a ser lo que son. Ellos solos no hubieran podido hacer nada si no hubieran tenido gente a su alrededor, ¿sí? Yo creo que deberíamos de recordar también, bueno, primero, que ellos son hombres de carne y hueso, como nosotros, que anhelan, que lloran, que aman, que temen, ¿sí? Que tienen ideales. Pero ¿quién los ayuda? Las mujeres, los niños, los hombres, las enfermeras, los médicos, los sacerdotes, los maestros. Toda esa gama social tenemos que rescatarla de alguna manera. ¿Cómo puede verse reflejada la gente ahora? O sea, un héroe ahí nada más en bronce no te dice nada. Pero si tú dices, estos eran seres como nosotros, que dieron su vida, que no fue poca cosa, ¿verdad? Que dejaron su casa, que dejaron su familia, que dejaron una vida cómoda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no cómoda en el sentido de, bueno, la manera como les tocó vivir. No, de no enfrentarse a esos problemas tan claro, grandes. o de cerrar los ojos, ¿no? No lo hicieron. Entonces yo creo que esa es una lección que no debemos olvidar, que todos podemos lograr mucho. Pues muchas gracias por permitirnos conocer de cerca al que, pues sin duda es el caudillo más popular de la Revolución Mexicana, a pesar de algunos. Y bueno, invitarlos también a que lo conozcan a través de este libro, de la colección Charlas de Café, Francisco Villa por Guadalupe Villa, su nieta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.